¿Quién está listo para conocer y entender este resumen del pacto renovado o nuevo pacto como se le ha conocido en este capítulo 8 del libro de Hebreos? Ese pacto que renueva a nuestro Padre a través de su Hijo amado Yeshua, Hamashiach, Yahusha, como se suponía que siempre se llamó, su nombre original, traducido a Josué, no Jesús, pero también conocido como Yeshua porque Yeshua significa salvación. Y en este capítulo 8 vamos a estar conociendo exactamente de qué se trataba ese pacto renovado o nuevo pacto como se le ha conocido en muchas traducciones de las Biblias. Qué emoción, porque este capítulo va a estar gigantescamente poderoso. Vimos que el capítulo 7 estuvo poderosísimo y cada capítulo que vayamos adentrándonos en este libro va a estar todavía más poderoso, más revelador. Qué emoción, Padre amado. Gracias, gracias, gracias por este espacio que me brindas, Padre, por la energía que me estás entregando, para que en este momento pueda estar entregando a mis hermanos, Padre, tu palabra entendida, completamente llena de sabiduría pura tuya, Padre, de tu espíritu en mí. Y que así mismito tu propio espíritu siga entregando toda revelación y entendimiento a través de mis labios, Padre, a cada persona que se encuentra aquí escuchando, deseando conocer y entender más quién eres tú, Padre. Gracias, Padre, porque esas personas las estás preparando, así como me has estado preparando a mí, para ser parte de tus escogidos, Padre, para ser una novia perfecta, para ser entregada para tu Hijo amado Yeshua. Padre, gracias nuevamente te doy, porque estamos viendo cómo el mundo a nuestro alrededor está transformándose cada vez peor y peor. Y nosotros en este momento estamos recibiendo tu silbido, Padre, escuchando ese silbido para estar apartados y conocerte de esta forma, Padre, como jamás nos imaginábamos que íbamos a ponernos, a sentarnos aquí a escucharte casi a diario, Padre. Gracias, Padre, nuevamente te doy por la protección que nos brindas, por la provisión que nos brindas, por la sanación que nos brindas, Padre, porque eres todopoderoso. Gracias nuevamente. Y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, quien lleva tu propio nombre, Padre, y que hoy habita en mí, y que se encuentra aquí contigo, conmigo, y con cada uno de mis hermanos recibiéndolo de igual forma. Deposito esta clase en tus manos, Padre. Amén y amén. Ay, 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 qué emoción. Vamos a comenzar. Qué emoción porque voy a cantar otra alabanza que esta está basada en el Salmo 145 y también el Padre se le entrega así mismito a Darling Cole de Chile y vas a estar escuchándola de fondo, ¿verdad? Mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre, te exaltaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre. Por siempre y para siempre, por toda la eternidad, por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Todos los días te bendeciré, grande es tu nombre para siempre. Todos los días te bendeciré, grande es tu nombre para siempre. Esta generación
Saltará tus obras, declarará tu verdad. De ti, mi Dios, yo hablaré de tu majestad y de tu poder, porque bueno es Dios, lleno de compasión, y su amor es para siempre. Porque bueno es Dios, lleno de compasión, y su amor es para siempre. Tu reino es eterno y escuchas a los que te buscan de corazón. Tu reino es eterno y escuchas a los que te buscan de corazón. Te alabaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre. Te alabaré, mi Elohim, oh Rey, bendeciré tu nombre. Por siempre. Ay, qué rico, ¿verdad? Y a esta hora yo que me encuentro así en la noche cantando eso, siento esa paz así entrando, ese chalón. Qué hermoso. Pero vamos a empezar para que hoy no nos tardemos mucho, porque esto va a estar muy profundo. Capítulo. Vamos a terminar. ¿Dónde fue que nos quedamos en el 7? En el 7... Bueno, nos habíamos quedado terminando el 7 estábamos hablando de lo que era el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? El sacerdocio mortal, porque perdían entendimiento, perdían la sabiduría, no podían entregarla y por ende no podían salvar al pueblo. Se suponía que siempre entregasen enseñanzas llenas de sabiduría del Padre para que el pueblo recibiera esa salvación. Y como ellos no podían, porque se contaminaban, en todo momento estaban ellos mismos transgrediendo la Torá, pues perdían sabiduría. Pues entonces por eso se consideraban mortales, no era solamente porque eran seres humanos y no, es que la persona mortal es la que no lleva la sabiduría del Padre, por ende, como está transgrediendo los mandamientos, recibe muerte. Pero la persona que se mantiene pura y obedece de corazón los mandamientos del Padre, recibe que la sabiduría del Padre que le entrega la vida eterna. Esos son los vivos. Por eso la diferencia del sacerdocio mortal y el sacerdocio que vive para siempre, que es el del Mesías. Vamos entonces a empezar el 8. Dice, así que este es el resumen de las cosas que hemos hablado. Vamos a ver cuál es el resumen de lo que ya habíamos hablado. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Sí, esto lo hemos escuchado 1000 veces. Quienes hemos, ¿verdad?, estado en religiones o hemos leído la Biblia, algo de ella, hemos estado escuchando de que Jesús, ¿verdad?, se sienta a la derecha del Padre, a la derecha del trono del Padre. Pero mucha gente dice que Él es el Padre.
So, vamos a seguir aquí. O se sienta a la derecha o se sienta en el trono del Padre para ser el mismo Dios. No me diga. So, pero ¿qué pasa? Hay escrituras que nos dicen, es más, cuando Salomón estaba orándole al Padre para pedirle la sabiduría, algo le hice aquí. Ok, para pedirle la sabiduría, miren qué hermosa fue su oración. Y de esa manera, él le estuvo pidiendo al Padre, reconociendo, ¿verdad? Porque ya él sabía, su papá David lo había entrenado y le dijo que era lo primordial. Y por eso fue que él pidió sabiduría, desde pequeño. So, vamos a ver dónde estaba la oración. Aquí. En Sabiduría de Salomón 9, versos 1 al 2 y 4. Miren cómo él le oraba al Padre para que entiendan quién estaba sentado a esa diestra del Padre. Dice, oh Elohim de mis padres, y yo que bajé de misericordia, que has hecho todas las cosas con tu palabra. ¿Que en qué palabra? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, con su Torá. Y ordenaste al hombre, a través de tu sabiduría, que él debería tener dominio sobre las criaturas que has hecho. O sea, el hombre solo podrá tener dominio sobre cualquier criatura, no solamente los animales y los peces y lo demás, sino esto se refiere a cuando llegue el Mesías, que los escogidos estarán reinando junto con él, ¿verdad? Y estarán al dominio de todas las naciones. O esas son las criaturas. So, los animales representan a cada nación diferente. So, por eso es que dice, a través de tu sabiduría, a través de tu Mesías, ordenaste al hombre, ¿verdad?, que tendría dominio sobre las criaturas que has hecho. Dice, dame la sabiduría que se sienta al lado de tu trono. Eso es nuestro Mesías. Dice, y no me rechaces de entre tus hijos. Y luego dice en el verso 6, 9:6, porque aunque el hombre sea perfecto entre los hijos de los hombres, si tu sabiduría no está con él, no será considerado. So, seguimos aquí para que entiendan quién se sentaba a la derecha del trono del Padre. Nuestro Mesías es ese espíritu de sabiduría de nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir entonces aquí. Dice, así que este es el resumen de las cosas que hemos hablado. Tenemos tal sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en las alturas. Ministro del santuario, o sea, maestro del santuario, servidor de ese santuario del Padre, ¿verdad? Y del verdadero tabernáculo que Yuquebay que levantó y no el hombre. No el templo que Salomón mandó a hacer. No los templos, iglesias y todas las 4 paredes que existen en miles de lugares de la tierra que el hombre creó. Él está aquí diciendo del verdadero tabernáculo que Yuquebay que levantó y no el hombre. So, el que Moisés inclusive levantó fueron instrucciones dadas por el Padre, pero era una representación de lo que Moisés vio en los cielos, o sea, de lo que estaba ya en los cielos. So, el tabernáculo del Padre no está en la tierra, viene cuando regrese el Mesías y habite la Nueva Jerusalén aquí. So, seguimos, porque todo sumo sacerdote es ordenado para presentar ofrenda, y cuando yo digo eso es porque esa es no solo la habitación del Padre, porque la habitación del Padre se supone que está aquí adentro, eso es lo que vamos a estar conociendo hoy en detalle, ese pacto renovado, pero ese tabernáculo que en el Apocalipsis se habla como el Padre viene con el Hijo, ¿verdad?, a tabernacular aquí en la tierra, en esa nueva Jerusalén, y vamos a vivir eternamente, quienes fuimos merecedores. Pero vamos a estar leyendo un poquito más adelante hoy que nosotros en este momento estamos sirviendo como tabernáculo, estamos sirviendo como método de transporte, de lugar para que Él habite. Vamos a seguir. Estoy en el 8:3. Porque todo sumo sacerdote es ordenado para presentar ofrendas y sacrificios. Por tanto, es necesario que este hombre también ofrezca algo. Porque si él estuviera en la tierra, no sería sacerdote.
porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la Torá, los cuales sirven como ejemplo. ¿Están entendiendo por qué es que el Padre mandó a hacer tantas cosas literales, físicas, visuales? Porque todo es un ejemplo, una sombra de lo que se va a estar viviendo. Dice, los cuales sirven como ejemplo y como sombra de los asuntos celestiales. Así como Moisés, cuando estaba a punto de construir el tabernáculo, fue advertido por Elohim cuando le dijo, mira, para que hagas todas las cosas de acuerdo con el modelo que te fue mostrado en el monte, como les dije ahorita. Nuestro Padre le entrega exactamente cómo es que el tabernáculo se ve, para que él supiera exactamente cuando fuera a construirlo en la tierra cómo era. Pero no es que sea así material hablando, ¿verdad? Visualmente hablando. Es que era un ejemplo celestial y él tenía que hacer como una maqueta aquí en la tierra, un diseño así como en pequeñas proporciones, para que las personas aquí en la tierra aprendieran lo que había allá adentro y todo. Dice, no me traje el café, así que yo no creo que duremos las 2 horas. Dice, pero ahora él ha obtenido un ministerio más excelente, por cuanto es también mediador de un pacto superior. ¿Qué pasó aquí? Ay, 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 ay. Vamos a ver. El cual fue establecido sobre mejores promesas. Sí, porque el anterior, que fue el que se entregó en el monte Sinaí, él se entrega la Torá con el pacto de que si la obedecían, ellos iban a obtener literalmente la vida eterna, ¿verdad? Vida o muerte. Obedece, te entrego vida. La desobedece, te entrego muerte. Pero ¿qué promesas había? La tierra prometida que ellos heredaron. Pero estas promesas que hay en este pacto renovado no es la tierra prometida física, es la Nueva Jerusalén. Y sobre todo, ¿qué hay detrás de heredar ese espíritu de sabiduría en nuestro interior a través de la obediencia, ¿verdad? A esa Torá. Vamos a ver. Dice, porque si ese primer pacto hubiera sido sin falta, entonces no se hubiera buscado lugar para un segundo. O sea, si ellos no hubiesen roto el primer pacto, si no hubiesen desobedecido la Torá, no hubiera necesidad de buscar un segundo, ¿verdad? De renovarlo. Porque hallando falta en ellos, dice, he aquí, esto es lo, yo creo que se puede decir, yo les digo, que esto está escrito en otros lugares, pero esto que vamos a empezar a leer es una de las escrituras más gigantescas e importantes de la Biblia. También se encuentra escrito en Jeremías 31, del 31 al 34, y en otros libros adicionales como Jubileos, precisamente, y en otros libros como Deuteronomio y otros más. Pero esto, wow, se lo tienen que grabar, porque de esto se trata nuestra salvación. Vamos a leerlo. He aquí, vienen días, dice UK by Kate, cuando estableceré un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y qué es eso? La casa, ay, a ver, por eso es que el 8 necesitaba, déjame pues un poquito más de agua porque yo debí traerme el café. El 8 necesitaba mucha explicación. Y sobre todo para quienes están escuchando por primera vez mis enseñanzas. La casa de Israel y la casa de Judá. Voy a explicar qué es eso para entender lo que viene ahora. Por eso es que estas escrituras, estos libros del Nuevo Testamento no eran para cualquier cristiano, para pensar cualquier cristiano que entienda el Nuevo Testamento, o decirle a cualquier persona que empieza a leer el Nuevo Testamento. Sí, ¿cómo? ¿Con qué entendimiento? Todo esto se basa en la Torá. Casa de Israel, casa de Judá. Israel era una nación completa, siempre y cuando tenía esas 12 tribus unidas, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob con todas sus generaciones, cuando estaban todos unidos, mientras estuvieron obedeciendo y llenos de sabiduría y entendimiento, se consideraron Israel, ¿verdad? La nación de Israel. Pero como empezaron a desobedecer y empezaron a pelearse entre hermanos, ¿verdad?
el padre así mismo cumplió con la ley de la Torá que decía que si ellos desobedecían iban a quedar ¿qué? Divididos, ya no serían una nación, ya entonces son dos casas o dos reinos. El reino del norte o la casa del norte se le conocía como la casa de Israel y la del sur, ¿verdad? O el reino del sur se le conocía como el reino de Judá o casa de Judá. ¿Y qué pasa aquí? Casa de Judá son dos de los hijos, Judá con Benjamín. ¿Por qué? Porque ellos dos, con sus generaciones obviamente, fueron en cautiverio hacia Babilonia como por 70 años y luego entonces se regresaron a Jerusalén a seguir obedeciendo, claro, con sus doctrinas. Pero la casa de Israel son esos otros 10 hermanos que se perdieron entre todas las naciones. Primero atravesaron por Siria, fueron en cautiverio a Siria y luego siguieron literalmente en cautiverio hacia más naciones, Roma y otras más. Y ahora estamos todos perdidos, no sabemos, esas son las ovejas perdidas que nuestro Mesías vino a buscar, las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué pasa? Nuestro Padre dice aquí que va a ser un pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él no mencionó a más nadie, solamente con ellos. Vamos a seguir. Según el pacto que establecí con sus padres en el día que los tomé de las manos para guiarlos fuera de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y los menosprecié, dice UK Bike. Disculpen. Así que yo sé que me bendijeron en el momento en que estornude. Vamos a seguir aquí. Dice, porque no permanecieron en mi pacto y los menosprecié, dice UK Baki. Porque este es el pacto que estableceré con la casa de Israel, solo con ellos, después de aquellos días. ¿De qué día? De estos días. Ay, ay, ay. Dice UK Baki, pondré la Torá. ¿Qué Torá? Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, en sus mentes. ¿Cómo? Pero si es que en Apocalipsis mismo nos dice que el sello de nuestro Padre nos los van a poner aquí, en la mente, para que nos protejan, para que en cosas que van a suceder bien fuertemente en esas tribulaciones, solamente a esos que lleven ese sello en sus mentes, que tienen que ir a buscar la enseñanza que les he dicho, que se llama el sello de nuestro Padre y la garantía de su espíritu. Ese sello es la sabiduría del Padre que nace de la Torá, de conocerla, de entenderla, de obedecerla de corazón. Dice, pondré la Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Ya no la va a escribir, miren, en piedra, como al principio, que la rompieron. Porque esto era lo que representaba los corazones que ellos tenían, corazones de piedra, egocéntricos, llenos de orgullo. No querían ni siquiera tener fe en el Padre. No obedecían de corazón. Y eso es lo que el Padre quiere sacar. Porque ahora todos los mandamientos, toda la Torá del Padre va a estar escrita ¿dónde? En nuestros corazones. Ya no hay necesidad ni siquiera de estar cogiendo teología, ni judaísmo, ni esto, ni todo lo que cualquiera puede enseñarte. Porque al tú llevar la Torá escrita en el corazón, el mismo espíritu que habita en ti es quien la enseña a otros. Tú la entiendes. Y dice, vamos a seguir. Por eso es que yo, cuando les entrego las enseñanzas que yo les he dicho, yo las enseñanzas, cuando pongo temas, él me entrega montones de escrituras que están basados en ese tema. Y yo escribo solamente las escrituras, yo no escribo ninguna revelación del Padre, yo no escribo lo que quiero entregar, yo no escribo nada, solamente las escrituras en ese papel. Y cuando yo estoy enseñándole a ustedes, yo estoy leyendo la escritura y el Padre entregando. ¿Qué pasa? Es lo que ya está habitando en mi corazón, lo que ya está depositado en mi mente. Ese mismo espíritu de sabiduría es quien entrega porque ya yo llevo entendimiento. Y eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. Dice, pondré la Torá en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Y seré su Elohim, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. O sea, mientras no estemos obedeciendo a la Torá, mientras no llevemos esa Torá en nuestros corazones, nosotros no nos podemos considerar ni pueblo de él, ni Israel, ni hijos, ni nada.
somos de las demás naciones. Dice, y ya ninguno enseñará a su vecino, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yudkeh-Vavkeh. ¿Qué significa conoce a Yudkeh-Vavkeh? Conoce la Torah. Porque conocer a nuestro Padre Celestial es adentrarnos en su palabra, en su instrucción. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, para conocerlo a Él. Dice, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. ¿Quién es el menor? El que conoce bien poquito. El niño, ¿verdad? No importa la edad que tenga, acaba de comenzar a conocer la Torah. ¿Y quién es el mayor? El que ya conoce mucha sabiduría, mucho entendimiento, el que enseña a otros. Dice, porque seré misericordioso con sus injusticias, las transgresiones que hemos hecho hacia la Torah. Y no recordaré nunca más ni sus pecados, ni sus obras en contra de la Torah. Esto está en el Nuevo Testamento. ¿Y dónde estaba esto escrito? ¿De dónde lo está trayendo Pablo? Pues vamos a Jeremías. Digo, en una de las, porque eso está en Deuteronomio, eso está en Jubileo, eso está en montones de lugares. Pero vamos a leer exactamente esto mismo. ¿Dónde estaba? ¿De dónde Pablo lo está sacando? Vamos a abrir así mismito en Jeremías. Mira qué cosa más bella. Jeremías 31, del 31 al 34. Dice, aquí vienen días, dice Yudkeh-Vavkeh, en que cortaré un pacto renovado con la casa de Yashrael y con la casa de Yahudá, no conforme al pacto que corté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, de Egipto. Mi pacto que rompieron aunque yo era un esposo para ellos. ¿Por qué? Porque en ese momento cuando el Padre entrega esa Torá, Él estaba creando una boda con esas personas como nación. La nación de Israel estaba siendo su esposa. Y luego ellos invalidaron el pacto, lo rompieron, le fueron infiel. Y entonces, para que Israel dejara de ser considerada adúltera, su marido tenía que morir. Por eso la Torá decía eso. Si no, ella no se podía casar con más nadie. Por eso es que el Espíritu del Padre tenía que habitar en Yeshua al momento de él morir, para que ella fuera Israel catalogada como una nueva mujer, transformada, ¿verdad? Resucitada, una virgen. ¿Y qué pasó? Ya no es adúltera, porque ya el Padre perdonó sus pecados, sus transgresiones, y ahora está lista para casarse con el Mesías. Así que vamos a seguir. Dice, mi pacto que rompieron, aunque yo era un esposo para ellos, dice Yudkeh-Vavkeh, sino que este será el pacto que cortaré con la casa de Yashrael después de esos días. Dice Yudkeh-Vavkeh, pondré mi Torah en su interior y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y ya no enseñará más cada hombre a su prójimo y cada uno a su hermano diciendo, conoce a Yudkeh-Vavkeh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, dice Yudkeh-Vavkeh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. ¿Se le escapó algo a Pablo? No, lo dijo exacto. ¿Se conocerá Pablo esta Torá y los libros de los profetas? ¿Conocerían estas personas todo lo que Pablo estaba hablando? El Pablo no estaba enseñando. Pablo ya había enseñado. Y Pablo estaba entregando más información por encima de lo que ya había enseñado. Y estas personas específicas, los hebreos, ya conocían desde chiquito todas estas escrituras. No eran naciones que no conocían la Torá. Vamos a seguir aquí. ¡Qué emoción! Dice en el 8:13. Cuando dice un pacto renovado, ha dado por viejo al primero. Luego el que decae y envejece está listo para desaparecer. ¿Qué quiere decir esto? No es que el Padre dejó por viejo la Torá. La Torá sigue siendo entregada. El pacto no es la Torá. El pacto es la manera en que se entregó. Se entregó en piedras y eso es lo que se va a dejar para afuera. Ya no te la puedo entregar en piedra, porque así fue tu corazón. No te importó. No pusiste amor en tu corazón para buscarme a mí, obedecer de corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, como dice él. Pero en este momento está renovando el pacto, ¿verdad? Para volver a entregar la Torá, pero esta vez en nuestros corazones. Va
a buscar de que nosotros seamos los que deseemos, conocerlo. Vamos con el 9. Pues ciertamente el primer pacto también tenía reglas de culto y un santuario terrenal, porque fue hecho un tabernáculo la primera parte, donde estaban la menorá. ¿Qué es la menorá? Yo les he contado esta lamparita, que tiene esta menorá tiene 7 lamparitas, ¿verdad? Y esas 7 lamparitas representan montones de cosas, incluyendo los 7 espíritus de nuestro Padre Celestial, la cual hay otra enseñanza también que se llama así mismo, los 7 espíritus, otra enseñanza que se llama la menorá. Van a ir buscando y van a ir recibiendo muchas cositas que están representadas dentro de ella. Y entonces está el espíritu de temor hacia el Padre Celestial, el espíritu de poder y autoridad, espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, que es nuestro Mesías, ¿verdad? Su Hijo amado, ese Espíritu Santo, el espíritu de consejo, el espíritu de conocimiento y el espíritu de nuestro Padre Celestial, de Elohim. Y esta misma plenitud es la que habitaba siempre en nuestro Mesías. Y aparte de las 7 fiestas sagradas, 7 días de la creación, muchas cosas representa esta menorá. El que lleve esto en su interior, estos son los frutos de la Torá, ya es considerado luz para las naciones. Yo estoy entregando a través de estos espíritus la sabiduría del Padre hacia ustedes. Estoy literalmente entregando la luz hacia las naciones. Dice, porque fue hecho un tabernáculo, la primera parte, donde estaban la menorá, la mesa y los panes de la provisión. Él está hablando aquí de unos elementos que están desde Éxodo, están entregados. Todo lo que le está trayendo son cosas de Éxodo ahora mismo. Yo no sé qué me está pasando, me está dando una alergia. Así que me disculpan. Yo creo que fue que llevé a mi perro al groomer y lo bañaron y está posiblemente con su pelo por todo lugar. Está fluffy el pelo de él. Y a lo mejor eso me tiene así. Pero como estamos en vivo, vamos a seguir. Dice, empiezo el 9. Pues ciertamente el primer pacto también tenía reglas de culto y un santuario terrenal, porque fue hecho un tabernáculo, la primera parte, donde estaban la menorá, la mesa y los panes de la proposición. La mesa y los panes de la proposición eran los 12 panes sin levaduras que habitaban, o sea, que estaban también dentro de ese lugar santo, junto con la menorá, y representando, ¿verdad?, a cada tribu, ¿verdad?, a la palabra que el Padre entrega para que cada tribu de Israel recibiera la palabra del Padre. Y dice, en la primera parte donde estaban la menorá, la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado el santuario. Después del segundo velo, y después del segundo velo, el tabernáculo es llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto. ¿Qué representaba el incensario de oro? Nuestras oraciones. Y el arca del pacto, la Torá. Ahí adentro estaba la Torá, los mandamientos. Dice, totalmente cubierta de oro, donde estaban la vasija de oro que contenía el maná, la vara de Aarón florecida y las tablas del pacto. Las tablas del pacto son la Torá, ¿verdad?, lo que le acabo de presentar, ¿verdad?, las tablas de los mandamientos. La vasija de oro que contenía el maná, porque ellos guardaron una porción de maná para que cuando llegaran estos tiempos pudiera haber evidencia de que eso fue real. Y también la vara de Aarón florecida, eso también está escrito en Levítico, si no me equivoco. Todo lo que él está trayendo son cosas de la Torá. La vara de Aarón florecida, que quiere decir que estaban todos ahí en discusión de que no... Estaban todos buscando quién tenía la razón y quién tenía más sabiduría. Y el Padre así mismo mandó a todo el mundo a buscar, a cada líder de cada tribu, a buscar una vara. Y él dijo que la que amaneciera florecida, ese era el que él estaba escogiendo
¿verdad? Para ser sumo sacerdote, para ser alguien que entregara la sabiduría del Padre. ¿Y que representa eso? O sea, cuando una vara florece, cuando nuestro Mesías dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas y necesito que den fruto, pues eso quiere decir eso mismo, que está siendo fructífera. Y la vara de él fue fructífera porque Aarón fue ese sumo sacerdote que fue el que el Padre escogió para llenarlo de sabiduría, para enseñar al pueblo. Por eso era fructífera. Y dice, y sobre ella los querubí, dos querubí que estaban así, con sus alas cubriendo el arca del pacto a sí mismito. Pero esos dos querubí, adivinen qué, también están en el paraíso, así, cubriendo, todo, rodeando más bien, lo que es el árbol de la vida, que es esa Torá. El árbol de la vida es el árbol de la sabiduría. Y lo que se come de él son los frutos que trae la sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? De la Torá. ¿Y cuáles son los frutos de esa Torá? Esos espíritus que acabo de mencionar. Y muchos más. Vamos a seguir aquí. Sobre ella los querubíes de la gloria, de la sabiduría, cubriendo la silla de la misericordia. De estas cosas no podemos hablar ahora particularmente. ¿Están viendo? Él no quiso hablar mucho de Melquisedec. No ha querido mucho hablar de estas cosas que son, ¿qué? Profundas. Porque Pablo sabía que estaba hablando con personas que se suponía que estuvieran ya enseñando. No están recibiendo todavía enseñanza. Y imagínense los hebreos. Se suponía que los hebreos fueran los primeros en enseñar. Ellos fueron los primeros en recibir la Torá. Dice, entonces, cuando estas cosas fueron así establecidas, los sacerdotes entraban siempre en la primera parte del tabernáculo, donde estaba la menorá, ¿verdad? Y los panes los panes de la proposición de las tribus, cumpliendo con el servicio a Elohim. Mas dentro de la segunda parte, donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio, ¿verdad? El pacto, la vara de Aarón, el almaná, dice, el incensario, donde están las oraciones. Mas dentro de esa segunda solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, que era en la sexta fiesta sagrada del Padre, llamada Yom Kippur o Yom Kippurín. Ese es el día precisamente que se espera el juicio final. Ese fue el día precisamente que los hermanos de José lo vendieron como esclavo y le entregaron esa noticia tan horrible a su papá de que había fallecido. El dolor fue tan terrible y tan terrible para Jacob que nuestro Padre Celestial decide escoger ese mismo día, y cae Shabbat, decide escoger ese mismo día para hacer ese juicio final. Por eso ese día, todos los años, ese sumo sacerdote tenía que ir a buscar ese perdón del Padre hacia el pueblo, hacia él primero y luego hacia el pueblo. Pero no solo eso, cae Shabbat, los judíos no quieren celebrarlo en Shabbat, ¿sabe? Porque se dejan llevar por lo que diga el Talmud, lo que dijeron los supuestos sabios de Israel desde Babilonia, que dijeron así mismo y lo escribieron, que si Yom Kippurín caía en Shabbat, que no lo celebraran en Shabbat, que lo cambiaran. Y nuestro Padre siempre lo puso en su calendario original como Shabbat. Es la única vez al año que nos da permiso, y está escrito ahí mismo en Levítico, de celebrar el Shabbat un día antes, para que no conflija con esa fiesta, porque esa es una fiesta muy, muy triste. No es una celebración de gozo, todo lo contrario. Es un ayuno completamente afligidos, porque estamos en búsqueda de esa última oportunidad de perdón del Padre hacia nosotros. Estamos en búsqueda de perdonar a otros, de que Él los perdone. Y por eso es que Él dice, no me celebren el Shabbat, el gozo del Shabbat, el deleite del Shabbat en ese día. Celébrenlo un día antes. Y eso está escrito en Levítico y nadie lo explica, no lo enseñan, porque no hay entendimiento. Wow. Dice, estoy en el 9:7. Mas dentro de la segunda solo entraba el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por las faltas del pueblo. Dando a entender esto, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, que el camino al lugar santísimo no había sido manifestado
Ahí entendí por qué la canción que él nos puso a cantar esta mañana, antes de empezar la clase, así hablaba. So, el camino al lugar santísimo no había sido manifestado. El camino al lugar santísimo está en la Torá. Pero si tú no llevas entendimiento no vas a poder caminarlo. Porque ese camino, como dice, al lugar santísimo, hacia el arca, hacia la misma Torá, hacia la vara fructífera, hacia el maná mismo, todo junto ahí, hacia los incensarios para buscar ese perdón, todo que está junto allí no había sido manifestado, o sea, la sabiduría del Padre, que es la que nos guía, no había sido manifestada. Eso es el Mesías. Mientras que él, de la primera parte, mientras que él, que el de la primera parte del tabernáculo ya estaba establecido, lo cual fue una figura en ese tiempo, en el que se presentaban tanto ofrendas como sacrificios que no podían hacer perfecto de conciencia a aquel que hacía el servicio. Esto todo está escrito en Levítico 8. So, imagínense todo lo que había que entender desde el principio para poder entender estas escrituras. Dice, las que se basaban solo en comidas y bebidas y en diversos lavamientos y reglamentos carnales impuestos sobre ellos hasta el tiempo de la restauración. Sí, todo lo que está precisamente en Levítico 8 y otras escrituras dentro de Levíticos que son leyes específicas de comidas y bebidas, como dice aquí, ¿verdad? Y de lavamientos, reglamentos carnales, ¿verdad? Para las personas. Ustedes, yo les dije, todo lo que está escrito, aunque se vea carnal, como dice él, estaba profetizando lo que vendría de manera espiritual. Como el pacto de la circuncisión de Abraham. Fue un pacto carnal. Esa circuncisión literalmente fue de la carne. ¿Pero qué profetizaba? Que vendría esa circuncisión del corazón. ¿Qué se entregó en el monte Sinaí? Unas tablas de piedra, de zafiro más bien. ¿Pero qué representaban? ¿Qué profetizaban? Que se iban a escribir esa misma ley, esa misma Torá, en nuestros corazones. Que esas tablas eran nuestro corazón. ¿Está de piedra o está de carne? Y cuando nosotros vemos que hay muchas leyes en la Torá que estaban dirigidas para hacer precisamente los sacrificios con los animales y otras cosas, y comidas y bebidas y lavamientos, como dice aquí, muchas cosas, era porque estaban representando cosas más espirituales que hoy, ahora, nosotros estamos aprendiendo a hacer. Por darles un ejemplo, el bautismo, que tanto hemos aprendido. Esa inmersión en las aguas son la Torá, la sabiduría de la Torá. Y nosotros cuando nos sumergimos en esa agua es porque nos estamos sumergiendo en la palabra del Padre, a conocerla, a entenderla. Y eso es lo que nos limpia de todo pecado, de toda transgresión. Porque el agua de la piscinita, que el pastor o el cura o el quien... no, perdonen. El cura y sacerdote de la Iglesia Católica no te zumban una piscinita, como hace el pastor evangélico, protestante y estos otros cristianos. No. Él te echa a los bebés, a los que ni siquiera conocen lo que está pasando. Le echa un chorrito de agua ahí, un agua que supuestamente es bendita, y ya con eso quedó bautizado. Y ya olvídate, ya se le perdonaron todos los pecados que ese bebé hizo. Hay que reírse porque yo fui parte de ello por tantos años, pero como yo no llevaba conocimiento, no llevaba entendimiento, por eso le reía las gracias y era sagrado. Al momento de yo conocer y entender y leer que esas cosas no están escritas en la Biblia, a mí me daba asco nada más saber que yo era parte de eso. Y personas ahora mismo que están dentro de un cristianismo, que están así mismito creando grupos para hacer bautismo y esto, no tienen todavía nada de entendimiento de lo que se trata de un bautismo real. El bautismo de las aguas es cuando ya tú conoces la palabra, cuando la entiendes, cuando literalmente el Padre está limpiándote por dentro para poder habitar en ti. No es que ya Jesús entró en mí, no es que ya acepté a Jesús.
Esas son cosas que te ha hecho creer la religión. Y le hablo a quienes literalmente se han criado de esa manera. Porque hay otros que, pues, gracias a Dios, ¿verdad? No se han criado así. Lo que están es falta de conocimiento y ya está. Pero falta de entendimiento son la mayoría de los cristianos. Vamos a seguir aquí. Estaba aquí. Pero el Mesías, estoy en el 9:11. Pero el Mesías, habiendo venido como sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, de las cosas buenas por venir de la Nueva Jerusalén, que es lo que viene, ¿verdad? Cada vez que él menciona cosas buenas por venir, o las cosas buenas en la Torá, cosas buenas por venir, es las promesas que vienen a través de ese espíritu de sabiduría. Dice, por medio de un superior y más perfecto tabernáculo, no construido por manos, es decir, no de esta creación, ay qué bello, ni tampoco por la sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una sola vez en el lugar santísimo, obteniendo redención eterna para nosotros. Eterna, porque en el momento en que nosotros, así como les dije, nos sumergimos en esas aguas de la Torá, nosotros cuando recibimos ese espíritu de sabiduría, como dijo él, esa Torá en nuestras mentes, nosotros no queremos volver atrás. Por eso se convierte en eterna, porque ese es el sello que nos garantiza la incorrupción. No queremos volver a desobedecer, como hizo un Salomón. Y dice, porque si la sangre de becerros y de machos cabríos y las cenizas de una becerra rociada sobre los inmundos, inmundos son personas que no llevan entendimiento, ¿verdad? Las demás naciones. Por eso es que a los animales se le conocía a algunos como inmundos y otros puros, porque representaban a las personas que no llevaban entendimiento y otras que sí. Dice, porque si la sangre de becerros y de machos cabríos y las cenizas de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, quien a través del Rúa eterno, del Espíritu eterno, a través del Espíritu de sabiduría, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, sin pecado alguno, sin transgresión hacia la Torá? Limpiará, cuánto más, ¿verdad? Limpiará sus conciencias de obras muertas que son todas las transgresiones que hicimos hacia la Torá, porque eso, a causa de eso recibimos muerte. Obras muertas para que sirvan al viviente Elohim, porque Elohim está lleno de sabiduría, por eso es viviente. Vuelvo y lo leo, el 14, 9:14. ¿Cuánto más, desde el 13? Porque si la sangre de becerros y de machos cabríos y las cenizas de una becerra rociada sobre los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre del Mesías, quien a través del Rúa eterno, del Espíritu de sabiduría, se ofreció a sí mismo sin mancha, sin transgresión hacia la Torá, a Elohim? Limpiará sus conciencias de obras muertas, para que sirvan al viviente Elohim. Limpiará sus conciencias de toda transgresión que hicieron a causa de no llevar entendimiento, de no llevar conocimiento de la Torá, para que puedan servir al Padre, para que puedan obedecer al Padre y enseñar a sus hermanos la sabiduría de Él. Dice, y por esta razón Él es el mediador del pacto renovado. ¿Quién es el mediador del pacto renovado? El Espíritu de sabiduría, que es quien nos escribe la Torá en nuestros corazones. Y dice, para que los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para los que son llamados, no todos, no todo el mundo es llamado, porque hay muchísimos, ¿verdad?, que van a ser llamados. Pero son bien pocos los escogidos, porque son bien pocos los que decidiremos entregarnos en cuerpo y alma, a obedecer, a conocer, a entender, para ser merecedores de obtener esa esperanza, ese espíritu de sabiduría, esa salvación de la muerte. Para que los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna por medio de la muerte, para la redención de los pecados cuando estaban bajo el primer pacto. Ay, Dios mío, ¿qué es esto?
Vamos a leerlo otra vez. Y por esta razón, estoy en el 9:15, Él es el mediador del pacto renovado, para que los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna del espíritu de sabiduría en su interior, por medio de la muerte para la redención de los pecados, cuando estaban bajo el primer pacto. ¿Cómo podemos recibir la promesa de la herencia eterna, ¿verdad? De ese espíritu de sabiduría, por medio de la muerte? Sí. Cuando nosotros decidimos poner muerte a la persona que hemos sido, que no hemos sido obedientes a la Torá, no hemos llevado entendimiento, no hemos llevado conocimiento, no hemos estado obedeciendo a la Torá hacia el Padre. Por ende, éramos unos muertos. ¿Y qué pasa? Pues es más fácil entonces darle muerte a esa persona, muerte espiritual, ¿verdad? Para entonces resucitar siendo engendrados por ese espíritu de sabiduría. Y esa es la manera de resucitarle entre los muertos, entre las personas que no llevan entendimiento ni sabiduría. Y por eso es que él dice, por esta razón, él es el mediador del pacto renovado para que los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna, el espíritu de sabiduría, por medio de la muerte para la redención de los pecados, cuando estaban bajo el primer pacto. Esto no se basa para los cristianos, esto son para gente judía que ha estado sin parar de obedecer la Torá a su forma. No con el poder de la sabiduría, no con la misericordia hacia los demás, no con el corazón entregado hacia el Padre, sino por lo que está escrito. Dice, donde hay un testamento, también es necesaria la muerte del testador. Si nuestro Padre nos quiere entregar una herencia, ¿qué va a pasar? Que Él tiene que enviar su espíritu, su propio espíritu, a que muriese. ¿Para qué? Para poderle heredar. Porque si en vida no se hereda, se supone. Dice, donde hay un testamento, también es necesaria la muerte del testador, porque un testamento entra en vigencia después que los hombres mueren. Por el contrario, no entra en vigor mientras que el testador viva. Por esto, ni siquiera el primer pacto fue consagrado sin sangre. Porque después de que Moisés dijo todos los preceptos a todo el pueblo según la Torá, después que Moisés enseñó la Torá a todo el mundo, le entregó a sí mismo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana, escarlata e hisopo, y roció tanto el libro como a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Elohim les ha ordenado. Además, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del servicio, y casi todas las cosas son purificadas por la Torá. Escuchen bien. Y casi todas las cosas son purificadas por la Torá, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por eso es que nuestro Mesías tuvo que morir, como les dije, para que Israel ya no fuera considerada adúltera, para que se le pudieran perdonar los pecados. Porque la Torá establecía esa ley, que si no había, los sacrificios se hacían con sangre, obviamente, pero que si en el caso del Mesías específicamente, si el esposo no moría, por más que estuvieran divorciados, por más que estuviera ella queriéndose casar con otras personas, siempre iba a ser considerada adúltera. Dice, fue entonces necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas con estos ritos. Pero las cosas celestiales en sí, con superiores sacrificios que estos. Todo lo que esos sacrificios, ¿verdad? Fue necesario para poder enseñarnos cómo se purificaba de manera celestial. Y entonces, o sea que eso fue como que un preámbulo realmente de lo que se hace en los cielos. Eso fue como él dice, una sombra, un ejemplo de lo que ya se hace en los cielos. Dice, porque el Mesías no entró en un lugar santísimo hecho con manos, el cual es figura del verdadero,
¿verdad? El tabernáculo que se hizo aquí en la tierra cuando estaba Moisés es figura, es un ejemplo, ¿verdad? Una maqueta, un diseño del verdadero. Dice, sino al cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim por nosotros. Sí, subió directo al cielo. No solamente fue al tabernáculo, sino siguió directito a la derecha del Padre, así como dice ahí de la sabiduría que está sentada a la derecha del Padre. Dice, no porque no porque debiera ofrecerse frecuentemente, como el sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ajá. Sangre ajena, que es sangre de los machos cabríos, de las ovejas, del animal que le escogió. Porque entonces le habría sido necesario padecer desde la fundación del mundo. ¿Qué es esto? Pues le habría sido necesario al Mesías morir desde la fundación del mundo, porque ahí fue que él fue creado, ¿verdad? La sabiduría fue creada desde antes de la fundación del mundo. Esa luz creada el primer día de la creación. Por eso él dice, si, ¿sabe? No, vuelvo y leo el 25, 9:25. No porque debiera ofrecerse frecuentemente como el sumo sacerdote que entra en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, que es la sangre de los corderos y eso. Porque entonces le habría sido necesaria padecer desde la fundación del mundo. Sino que ahora solo una vez se ha presentado al fin de los siglos. Al fin de los siglos. O sea, nosotros estamos más cerca de ese final del mundo, porque lo que se va a quitar aquí es el mundo. Y el mundo son las personas que no quieren recibir entendimiento, que no quieren obedecer la Torah, que no quieren recibir la sabiduría, que no les interesa nuestro Padre Celestial. Y por ende, esas son las que se van a sacar. Eso es lo que sería el final. Pero aquí nos quedamos en este planeta, nos quedamos las personas que queremos habitar esa nueva Jerusalén con el Padre y con el Hijo. Estoy ahora. Sino que ahora solo una vez se ha presentado al fin de los siglos para quitar el pecado a través del sacrificio de sí mismo. Y como es a los hombres establecido que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, está establecido que los hombres, dice, que pueden morir una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Qué quiere decir? No solamente que es físicamente, es que cuando se dice que puedes morir una sola vez, es porque, como Salomón, si tú vas a recibir toda esta sabiduría, entendimiento, que es lo que te ofrece la vida eterna, tú tienes el derecho de regresarte a donde tú estabas y empezar a desobedecer otra vez. ¿Pero qué? No tienes vuelta atrás. Ya ahí no hay vuelta atrás porque ya tú conocías la verdad y la menospreciaste como hizo Salomón, como hizo Adán. Y por ende es que él dice, solamente hay una sola, o sea, establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Morir es perder el entendimiento, la sabiduría. Haber transgredido la Torah luego de conocerla, de entenderla, de llenarte de la sabiduría del Padre. Porque tú no puedes estar contaminado y recibir el espíritu de sabiduría del Padre en tu interior. Eso fue Leví y todas las generaciones que vinieron después de Leví. Sacerdote, contaminado. So, aquí estamos literalmente viendo, ¿verdad? Como decía, y como es a los hombres establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿entendieron, verdad? Entonces el Mesías fue ofrecido una sola vez para cargar los pecados, ¿verdad? Las transgresiones de muchos. Y no son las transgresiones que hoy, los pecados que tú crees que son, no. Pecado significa transgresión hacia la Torah. Y los pecados que cargó el Mesías son todas las transgresiones hacia la Torah que se hicieron antes. Para que esa casa de Israel, ¿verdad? Por eso fue dispersada entre todas las naciones. Porque estaba siendo un idólatra terrible. Y la casa de Judá también. ¿Sabes? Eso fue peor. ¿Qué pasa? Por eso es que el Padre literalmente envía para que ellos no perdieran el entendimiento. Porque al momento de perder eso,
Ahí quedaron muertos otra vez. No hay necesidad de verlos dentro de un ataúd para nosotros saber y reconocer que son muertos según la Biblia. Dice, entonces el Mesías fue ofrecido una vez para cargar los pecados, las transgresiones de muchos, y a aquellos que lo esperan se les aparecerá por segunda vez. Y a estos que estamos esperándolo, se nos aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado para Yeshua, sin relación con la transgresión de la Torá para salvación. Cuando Él regrese ya a esta segunda ocasión, es para entregarnos la salvación completa de la muerte, es para entregarnos la vida eterna. Está preparándonos desde ahora. Por eso nos está llamando, para recibir esa sabiduría de Él, para empezar a recibir literalmente la preparación, como hizo Juan el Bautista, que estuvo preparando a todo el mundo, para que cuando llegase el Mesías pudiera entregar esa salvación, esa vida eterna, ese espíritu de sabiduría hacia ellos, que ya estaban listos para recibir. ¡Wow! Yo les voy a decir algo, yo voy a quedar hasta aquí, porque mis energías no están dando mucho hoy. Y no voy a estar como con el libro de Santiago, que estaba yo hasta bostezando, y yo, Padre, lee tú por mí, porque yo no sé, y yo tuve que escuchar esa enseñanza 2 veces para yo estar segura de todo lo que se habló. Yo en shock, y yo, wow, como Padre agarró esa clase. Pero ayer me entregó una energía increíble y hoy estoy terriblemente débil. Así que hoy les di un pedacito nada más. Pero fíjate, por lo menos 8 y 9 los leímos. So, vamos entonces a cantar. Pero el 10 todavía tiene mucho más del pacto renovado. Así que la próxima clase no se la pierdan porque, wow. El 11 ni se diga. Ay, Dios mío. Este libro está demasiado. Está demasiado Ustedes están viendo que yo siempre les digo, cuando yo marco los colores y le pongo nubecitas, ¿sabes? Yo no escribo como es anotaciones ni nada, yo solamente le dibujo cosas. Ojitos, estrellitas, y cuando hay colores, ay, parece que estuvo poderosísimo. Así que vamos a poner aquí tu sabiduría, Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu palabra, tu sabiduría es tu verdad, tu sabiduría es tu salvación, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu imagen, tu sabiduría es tu semejanza, tu sabiduría soy yo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es el Padre, tu sabiduría es el Hijo, tu sabiduría es el Espíritu Santo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria,
gloria y gloria. Tu sabiduría es tu luz, tu sabiduría es tu vida eterna, tu sabiduría es tu sello, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu gozo, tu sabiduría es tu paz, tu sabiduría es tu Shabbat, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es tu poder, tu sabiduría es tu entendimiento, tu sabiduría es tu consejo, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria. Tu sabiduría es una perla, tu sabiduría es tu reino, tu sabiduría es tu novia, tu sabiduría es Yeshua. Gloria y gloria, gloria y gloria, gloria y gloria, gloria, gloria. Ay, yo les deseo ese mismo chalón que yo estoy teniendo aquí adentro, que yo estoy así con mi sonrisa de lado a lado, yo siento que es como debilidad, pero es que es una paz, es un chalón que me tiene así, como que flotando. Así que los veré luego para comenzar ese capítulo 10 que viene todavía con más revelación del pacto renovado. Bye. Bendiciones.